buenos días. Gracias Marcia por la presentación y gracias Seminario Rabínico por la invitación a este evento que yo creo que es muy importante y muy oportuno. Bueno, en esta mesa recién conversamos con Perla, creo que vamos a poder interactuar mucho con los temas que tenemos entre manos. A mí me invitaron a hablar sobre un aspecto que le va a permitir establecer una suerte de contexto sobre el proceso de la Semana Trágica de enero de 1919, que fue el impacto, la influencia que ejerció la Revolución Rusa de 1917. Por eso la exposición se titula El impacto de la Revolución Rusa del 1917 en el imaginario social y político argentino hacia 1919. Bueno, de algún modo la idea que voy a tratar de construir con ustedes es que la Revolución Rusa del 17 conecta de manera directa con la Semana Trágica y con otros procesos de conflictividad social, de polarización política y de radicalización ideológica que pueden reconocerse en Buenos Aires y en toda Argentina durante ese año. Y que de hecho no pueden pensarse como procesos disociados, es decir, es difícil pensar los acontecimientos de la Semana Trágica sin esos ecos aparentemente lejanos de los acontecimientos que estaban ocurriendo en Moscú y Petrogrado. Bueno, entonces, claro, esto no le confiere ninguna particularidad especial al caso argentino, porque fenómenos de esta naturaleza, de conexiones entre la Revolución Rusa y otros procesos de conflictividad, de polarización, de radicalización, ocurrieron en muchos lugares del mundo, pero lo que yo voy a intentar demostrar, espero que me alcance el tiempo, porque tengo una exposición un poco larga, por eso voy a leer, discúlpenme para poder aprovecharlo. Lo que voy a intentar demostrar es que en el caso de Argentina, y más específicamente de Buenos Aires, existieron algunos elementos de singularidad, y esos son los que voy a hacerme eco. Bueno, en primer lugar, algunas observaciones de cómo desde la Argentina se vio este proceso de la Revolución Rusa de 1917. El 19 de marzo de ese año, 3 días después de la abdicación de Nicolás II, todos los diarios de Buenos Aires encabezaban su portada con grandes titulares que decían: triunfó una revolución en Rusia. Me interesa destacar el del diario La Vanguardia, del Partido Socialista. Decía: la Revolución Rusa será para nuestros tiempos lo que la Revolución Francesa para los tiempos modernos. En el diario La Nación, en La Prensa, en La Razón, también se apelaba a la comparación entre el derrocamiento del zar y Luis XVI. La Nación, por aquellos días, el diario La Nación, no ocultaba su júbilo. La Revolución Rusa merece la simpatía de los liberales de todo el mundo. Más aún, lo que se advertía en ese cambio de manos en el Palacio de Invierno, que a muchos ya les evocaba la figura de la toma de la Bastilla, era el comienzo, la idea que estaba comenzando una nueva etapa de la historia. No habría que esperar 70 años para leer la hipótesis de Eric Hobsbawm sobre el corto siglo XX, aquella edad de los extremos abierta por la guerra, pero sobre todo por la revolución. La idea de los contemporáneos era que estaban registrando el inicio de un nuevo tiempo histórico, una nueva era. Y es notable la claridad con la que se percibía ese proceso. Todo estaba cambiando, en efecto todo estaba empezando a cambiar, y lo siguió haciendo, solo que de un modo totalmente inesperado. Inesperado para todos, para los socialistas de la vanguardia, para la nación, para los anarquistas, para el Estado, para la Iglesia. No detallaremos lo que todos sabemos, pero sí apuntémoslo con cierta rapidez. La dinámica del proceso revolucionario nunca se detuvo en Rusia. Las grandes masas populares en las ciudades y el campo no cesaron en sus reclamos y en su movilización, y pusieron en pie un organismo de autoorganización inédito, los soviets. Ganó peso una corriente revolucionaria del socialismo encabezada por Lenin, que empalmó con el planteo programático ya anunciado por otros tras el frustrado
la frustrada revolución de 1905. ¿Cuál es esa idea? La revolución democrática en Rusia solo podría triunfar definitivamente, decían ahora Lenin y los bolcheviques, si la clase obrera tomaba el poder y aseguraba la conquista de aquellas tareas históricas que la burguesía y su gobierno provisional se mostraba incapacitado de concretar. Pero al hacerlo, mutaba su carácter en revolución socialista. Los soviets, dirigidos por el bolchevismo, debían, en esta perspectiva, sustituir a un gobierno provisional que nunca logró estabilizarse, aún a pesar de la hábil y carismática figura de Kerensky. Un gobierno que no alcanzó a cumplimentar ninguna de las, o casi ninguna de las reivindicaciones populares, que se desprestigió y se debilitó junto al ejército en una contraofensiva en el frente oriental de desastrosos resultados. Desde mediados de aquel año 17 todos advertían que la Revolución Rusa había perdido, digamos, su hoja de ruta. La estabilidad proveniente de la construcción de un nuevo orden nunca se alcanzó. Los titulares ahora de diarios como La Nación o La Vanguardia ya no eran la Revolución Rusa, sino la situación en Rusia, o más claramente el caos en Rusia. La figura de Lenin se tornó escabrosa desde los meses de mayo y junio. Aparecía como líder de los extremistas, de los exaltados bakuninistas, así se lo definió a Lenin, un bakuninista, de los agitadores maximalistas, de aquellos bolcheviques pagados por el oro alemán, los que nunca podían vencer, claro, pero que impedían recobrar la estabilidad perdida. En ese sentido, lo acontecido en octubre del 17, la insurrección, la toma del poder, el golpe maximalista, como se quiera denominar, apareció como lo inaudito, lo irreal, lo que rompía el orden natural de las cosas. ¿Cuál fue la expresión más usual utilizada por los diarios en aquellos días? Las noticias son confusas y contradictorias. Durante 10 días los titulares informaban eso. Y no solamente era confuso y contradictorio, sino que durante 8 o 9 días se informaron noticias falsas, completamente falsas. Por ejemplo, contraofensivas de Kerensky en la perspectiva Nevsky, en la principal avenida de San Petersburgo, de Petrogrado, recuperando teóricamente la ciudad, cuando eso jamás pudo haber ocurrido, porque Kerensky jamás pudo penetrar nuevamente en las ciudades tras el asalto al palacio. Un elemento que no podemos perder de vista y que ya los diarios destacaban, en algunos casos con preocupante perspectiva antisemita, era recordar el carácter judío, el origen judío de muchos de los líderes revolucionarios. Por supuesto, empezando por León Trotsky. Nadie daba crédito que los bolcheviques pudieran permanecer en el poder. Y fue así durante meses, incluso años, cuando arreciaba la guerra civil y el nuevo régimen soviético apenas se extendía en un par de ciudadelas, las grandes ciudades. Rodeados por doquier por los ejércitos blancos, tropas extranjeras, milicias campesinas, destacamentos anarquistas, soldados desmovilizados, población errante y hambrienta. Los propios bolcheviques decían que habían tomado el poder sentados sobre sus maletas hechas. No durarían, a menos que triunfase la revolución europea e internacional, comenzando por, lógicamente, Alemania. En enero del 18 festejaron que hubieran podido cumplir su primera apuesta, permanecer en el poder más días que los insurrectos de la Comuna de París. Pero lo inesperado ocurrió. La oleada revolucionaria mundial a la que los bolcheviques apostaban existió y fue parte del ciclo de la Revolución Rusa. Su estela llegó a Alemania varias veces. Hubo una insurrección precisamente en enero del 19, la Revolución Espartaquista. Volvió a estallar una revolución en Alemania en el 21 y el último intento ocurrió en 1923. Todas fracasaron. Triunfó la revolución en Hungría, que estableció un gobierno de la comuna dirigido por Béla Kun, luego desplazado. Hubo una revolución en Bulgaria. En Italia se vio el bienio rojo, con la toma de fábricas en el norte, en Turín. En España ocurrió el llamado trienio bolchevique. En Francia fue sacudida por la huelga general de la CGT en 1920. Y podría nombrar muchos otros efectos que dan cuenta de este proceso
internacional y no solo europeo, pues también ese eco llegó a América Latina. En el caso de Europa, muchos historiadores han señalado, no tengo tiempo de leer alguna de sus citas, como Donald Sassoon o Geoff Ellis, que entre 1918 y 1921 Europa vivió la experiencia de situación revolucionaria más aguda en 150 años. Nunca fue tan posible una revolución proletaria en Europa como durante esos años. Esto fue reconocido incluso por historiadores hostiles a la izquierda, como François Furet o Ernst Nolte, que dan cuenta de ese clima de polarización y de situación revolucionaria que se vivía en Europa y en todo el mundo. Eso va a llegar a América Latina y va a llegar precisamente a la Argentina. Esto lo voy a tocar luego, entre los años 17 y 21, cuando se produjeron grandes huelgas que derivaron en represiones sangrientas y denuncias de complots soviéticos. Lo no previsto o no asumido por Lenin, los bolcheviques, fue que la revolución no triunfó en ningún otro lugar, pero ellos pudieron permanecer en el poder y desarmar sus maletas y construir un nuevo régimen social, económico, político, cultural, claro que en total aislamiento, solo apenas roto por la creación en marzo de 1919 de lo que pretendía ser una organización mundial revolucionaria, la Internacional Comunista. Ese nuevo régimen produjo una transformación radical, total, global en Rusia, en la que no quedó casi nada en pie. Bueno, hoy sí sabemos que había quedado en pie en realidad la religión ortodoxa. Todo fue remodelado, ya nada sería igual. Y no me quiero detener en lo que siguió después, pero todos lo conocemos muy bien. El régimen se consolidó, la dinámica de la revolución con los años fue languideciendo, su llama se apagó en medio de un régimen que ocupó todo el terreno y dio vida a un nuevo actor social, una burocracia gobernante, que protagonizó un proceso primero de estabilización, luego de institucionalización y finalmente de reversión de buena parte del ciclo inicial de la revolución. Solamente analizando lo que ocurrió en la relación, la prueba de fuego, de ácido diríamos hoy, la relación de la revolución con la mujer. Una revolución que comenzó dando el derecho al divorcio, al aborto, las guarderías, el intento de liquidar la esclavización del trabajo doméstico, pero que luego, a partir del año 23, 24, fue rigidizándose y retrocediendo. Un proceso que, como todos sabemos muy bien, encontró en la figura de Stalin a su director de orquesta Termidoriano. Ahora bien, pasemos a otro plano. ¿Cómo se verificó el impacto, otra vez, el impacto de la Revolución Rusa en el escenario local? Yo detecto dos movimientos, diríamos, de apertura y consenso con cierres posteriores. El primer movimiento se ubica durante el año 17, algo de esto mencionaba antes. Como hemos visto, desde febrero-marzo, el consenso en la mirada favorable parece haber sido muy amplio. Se festeja el derrocamiento del zarismo y el triunfo de una revolución democrática. Pero el proceso de radicalización y el acceso al poder de los bolcheviques en octubre fue motivo de un amplio e inicial rechazo a lo que era denominado como un golpe de Estado maximalista. Octubre generó sorpresas en todos y apoyos en solo algunos pocos reductos pro-maximalistas de origen anarquista o marxista. Ese es el primer movimiento, digamos, movimiento de apertura, de apoyo y luego de cierre y de repudio a su derivación de octubre. Pero desde 1918 yo creo que puede reconocerse el inicio de un segundo movimiento de creciente interés, simpatía y luego de clara adhesión a la revolución de los bolcheviques a medida que se iban conociendo lo que se entendían como algunas de sus realizaciones. Y precisamente hacia comienzos de 1919 este proceso estaba en su apogeo. En el momento que se produce la Semana Trágica, este proceso de simpatía innata, diríamos, espontánea, estaba en su apogeo. En primer lugar, la adhesión a octubre se advertía en las filas del movimiento obrero y las izquierdas. Las tres grandes corrientes o culturas político-ideológicas se vieron conmovidas. Déjenme detallar un poco. En el socialismo había surgido una tendencia de izquierda internacionalista que se constituyó como partido propio en enero de 1918 y que brindó apoyo inmediato al régimen bolchevique.
fue el que en diciembre, ese partido que ya se autodenominó Partido Socialista Internacional, fue el que en diciembre de 1920 tomó el nombre de Partido Comunista, sección argentina de la Internacional Comunista. Era el partido de una organización mundial que lo sobredeterminaba, la Comintern. Lo hizo bajo las banderas soviéticas, bajo las banderas de la Revolución Rusa. Menos de 2 meses antes de estallar la Semana Trágica, en noviembre del 18, el PSI-PC había impulsado junto a decenas de organizaciones sindicales la concentración, sindicales y políticas, la concentración de homenaje al primer aniversario de la Revolución, que en las calles de Buenos Aires había reunido más de 15.000 manifestantes. Si bien la mayoría del Partido Socialista condenó a los bolcheviques y a su dictadura sobre el proletariado, que entendían era hostil tanto a la democracia como al socialismo, no dejaron de existir muchos dirigentes, militantes e intelectuales socialistas que despertaron ciertas simpatías por la revolución o rescataron lo que entendieron eran algunas de sus realizaciones. El más renombrado fue el senador Enrique del Valle y Berlucea, que apoyó a un enorme sector de afiliados, los llamados terceristas, que acabaron migrando del partido y se incorporaron al PC en 1921. Todos saben que incluso por esa adhesión del Valle y Berlucea a la revolución fue expulsado del Senado, en un acontecimiento absolutamente bochornoso del Senado de la Nación, uno más. Incluso Alfredo Palacios vio con interés el tratamiento de la codificación del trabajo en la Unión Soviética. Roberto Justi, la revista Nosotros, manifestó su... y puedo seguir nombrando muchos otros ejemplos. Vamos al anarquismo. En el campo del anarquismo el apoyo a la revolución fue más efímero entre los militantes de la Fora del Quinto Congreso y las corrientes expresadas por los periódicos, La Protesta y La Antorcha, quienes saludaron las primeras expropiaciones, apoyaron claramente a la revolución en el 17 y durante algunos meses del 18, y saludaron las primeras expropiaciones de tierra, el control de la fábrica, las medidas de socialización, pero ya desde el año 18 repudiaron la dictadura y la estatización. Mucho antes de los incidentes de Kronstadt de 1921, allí ya no había apoyo. Pero este apoyo perduró en otro sector ácrata, el que se referenció en el periódico Bandera Roja y fue conocido como anarco-bolcheviques, los anarquistas que siguieron apoyando a la revolución durante algunos años más. En tercer lugar estaba el sindicalismo revolucionario, la corriente que hegemonizaba al movimiento obrero y dirigía la Fora Noveno Congreso, la mayoritaria. El sindicalismo saludó a la revolución y sus transformaciones sociales, pero hubo una corriente sindicalista que llevó más lejos esa adhesión, los que fueron conocidos como sindicalistas rojos y animaron el periódico La Batalla Sindicalista. Como vemos, en el socialismo, el anarquismo y el sindicalismo, las tres corrientes del movimiento obrero y la izquierda, aparecieron tendencias favorables a la Revolución Rusa. Y ello también se expresó en el campo cultural e intelectual. Veamos este aspecto. Centenares de artistas, pintores, escultores, escritores, periodistas, dramaturgos del campo progresista o del campo de las izquierdas expresaron su simpatía por la revolución, sobre todo y particularmente en sus primeros años. Artistas plásticos como Guillermo Facio Ebecker o Abraham Vigo de la Escuela de Barracas y luego artistas del pueblo, y una buena parte de los literatos, tanto de los grupos de Florida como de Boedo, que recién Gabriel hacía mención, desde Oliverio Girondo, Marechal, González Tuñón, hasta Elías Castelnuovo, Leónidas Barletta, César Tiempo o Álvaro Yunque. El caso de Borges es el más quizá impactante por su futura reconversión. Hasta 1921 su adhesión a la Revolución Rusa era clara. Borges proyectó un libro titulado Los Salmos Rojos o Ritmos Rojos, del que nunca se publicó, finalmente nunca publicó, pero del que se conocen al menos 3 de sus poemas: Rusia, Gesta Maximalista y Guardia Roja. El experimento bolchevique también impactó y generó entusiasmo en muchos de los líderes estudiantiles que protagonizaron la reforma universitaria del 18. Además, varios intelectuales expresaron lo mismo. Uno de los más destacados fue el filósofo y sociólogo José Ingenieros,
quien dictó varias conferencias en apoyo a Rusia, que luego compiló en su libro Los tiempos nuevos, y algunos años después escribió su artículo Glorificación de Lenin. No tenemos espacio para analizar los matices y complejidad que estas adhesiones a la Revolución Rusa expresaron en los primeros años, pero sí déjenme hacer una precisión en este sentido. Todos ellos, de un modo u otro, todos los que mencioné, decían sí a la revolución, pero no necesariamente sí a la dictadura del proletariado. Algunos decían sí a la dictadura del proletariado, pero no necesariamente en manos del partido, sino en manos de los soviets o en manos de los sindicatos. Esa era la posición de los sindicalistas rojos. Todos decían sí al maximalismo, ese era el clima, sí al maximalismo, pero no necesariamente sí a los bolcheviques. Tal distinción era posible. Entonces era el maximalismo el mínimo común denominador, el significante que podía aglutinar las más extensas adhesiones a la revolución. Aquel movimiento de adhesión que había señalado que se había abierto hacia 1918, en buena medida se fue cerrando desde 1921, 1922. Y el apoyo pleno y total a la revolución, ahora encarnada por un régimen, fue quedando en manos de un grupo más restringido, el Partido Comunista. Esa es otra historia. El último gran punto. ¿Cómo estoy aquí? Cierro con esto. Cuando se afirma que en la semana trágica de enero de 1919 en Buenos Aires se vivió un episodio de brote maximalista y de reacción represiva por parte de las fuerzas oficiales y la extrema derecha contrarrevolucionaria, eso implica asumir que la explicación es esencialmente exógena, es decir, se explica solo por el impacto de la revolución maximalista en Rusia y sus oposiciones ideológicas a tal fenómeno. Claramente no. Lo que existió fue una interacción entre lo internacional y lo local. Entonces debemos hacer muy breve referencia, espero lo más rápido posible, a esos dos factores locales. Uno es de carácter coyuntural, digamos, hace a lo diacrónico, y el otro hace a lo estructural, a lo sincrónico. El primero de ellos tiene que ver con el ciclo que se vivía en el país entre 1917 y 1921. Luego de un periodo de repliegue en el conflicto, tras la derrota de las huelgas del Centenario, el proceso de integración política electoral de la ley Sáenz-Peña de 1912 y la gravísima crisis y contracción económica que se vivió desde el inicio de la Guerra Europea en 1913, que hizo caer el salario real, pero también hizo subir mucho el desempleo y por eso provocó el desinterés obrero por las huelgas. A partir de 1917 todo cambió y el motivo no estuvo necesariamente en Rusia. Tenía que ver con que el crecimiento industrial había atenuado la desocupación y posibilitado que los trabajadores se lancen a la lucha por la defensa de sus salarios y condiciones laborales. Quien debió tramitar este proceso fue paradójicamente una nueva administración política, la del presidente Irigoyen, el que se proponía un nuevo tipo de vínculo con los sindicatos y más negociador e integrador que lo ocurrido durante los años del régimen conservador. Sin embargo, a Irigoyen le estallaron las más grandes confrontaciones que hubiera conocido la Argentina en muchos años, extendidas durante los 4 años transcurridos entre el 17 y el 21, y extendidas incluso por toda la geografía laboral del país. Desde las grandes huelgas de los obreros frigoríficos de Zárate y Berisso, de los marítimos en el puerto de Buenos Aires, de los ferroviarios por todo el país, y de las más sangrientas y conocidas de Santa Cruz, la Patagonia trágica, y la empresa La Forestal, en el Chaco santafesino. En la mayor parte de esos conflictos, los grandes diarios conservadores y la Liga Patriótica, muchas veces con la anuencia del gobierno radical, denunció la existencia de complots maximalistas y la formación de consejos soviéticos. En todos ellos se hacía sentir el fantasma de la Revolución Rusa. Pero nunca ese fantasma fue estuvo tan presente como en los hechos de la Semana Trágica en Buenos Aires. Y en ello creo que incidió las características ya no coyunturales, sino estructurales. Y me quiero detener a 2 o 3 nomás. Características tienen que ver con la composición de la clase trabajadora en Buenos Aires. Destaco 3 rasgos, o 4. Su alto número. Buenos Aires concentraba la gran mayoría de la población obrera del país, desparramada por todos los barrios, en fábricas y talleres, en donde aún imperaban pésimas condiciones de trabajo, como la fábrica Bacena, que recién se evocaba, la fábrica metalúrgica que dio inicio al proceso de la Semana Trágica. En segundo lugar,
Había un movimiento obrero de extensión y alto nivel de organización y politización, en donde aún persistían corrientes confrontacionistas, como el anarquismo, el sindicalismo rojo y el naciente comunismo. 3. Había una composición fuertemente extranjera. La mitad de la población de toda la ciudad era extranjera, pero en el mundo del trabajo el porcentaje de extranjería se elevaba al 70 u 80%. Y finalmente, como parte de esa extranjería, la fuerte presencia de judíos, en especial pertenecientes al viejo imperio ruso, pero que en los 20 incorporó también mucho de Polonia. Los cálculos indican que hacia 1919 había no menos de 40.000 trabajadores de origen judío en Buenos Aires, en especial en ramas de la producción manufacturera e industrial, como la madera, el mueble, sastres, vestido, textil, metalúrgica, alimentación y distintos oficios de la construcción. Y el peso de los judíos dentro del movimiento obrero comenzó a ser decisivo. Comenzaron a desempeñar un papel clave en varios sindicatos y federaciones, en asociaciones culturales y bibliotecas de trabajadores. Se fueron destacando en las corrientes socialistas y sindicalistas, pero sobre todo entre los anarquistas y los comunistas. Formaron sus propias tendencias en el movimiento obrero, desde el sionismo de izquierda a la organización socialdemócrata obrera judía Avant-Garde, de la que luego se extendió el bundismo. Hacia 1919 ya tenemos a la Unión Obrera Socialista Rusa, que con la agrupación comunista israelita Avant-Garde ingresa en el PC en los años 20-21. Dentro del Partido Comunista, no tengo tiempo para hablar, el peso de los judíos fue absolutamente desproporcionado. En la capital el 25% de los afiliados al partido eran de esa condición, y había una poderosa sección judía del Partido Comunista. Era uno de los pocos partidos comunistas del mundo que tenía una sección judía. El otro era el PC norteamericano, el PC francés y por supuesto los PC polaco y ruso. El periódico Reuter Stern, Estrella Roja en Yiddish, sacaba 2.500 ejemplares. Para que tengan una idea, el periódico La Internacional en castellano, el periódico El Partido, 3.500. En los actos del Partido Comunista, todavía muy avanzados en los años 20, se hablaba no solo en castellano. Los oradores luego hablaban en italiano y de manera infaltable en Yiddish. Además de estas organizaciones, hacia 1919-1920 estaba la Forza, Federación de Organizaciones Obreras Rusas de Sudamérica, que estaban más próximas a las posiciones del anarco-bolchevismo y expresaban su apoyo a la revolución. Entonces cierro con esto. Ahora sí, prometo, final. Todo galvanizó en las calles de Buenos Aires en aquellos días de enero del 19. Se trató no de una tormenta en cielo despejado, sino como parte de un ciclo agudo de confrontación social. Fue un episodio protagonizado por un movimiento obrero relativamente numeroso, organizado y concientizado, que podía despertar motivos y despertó motivos de amenaza, miedo e incluso odio social de las clases dominantes, la derecha reaccionaria, la Iglesia y el propio Estado. Ocurrió bajo un momento de impacto mayúsculo de la Revolución Rusa, donde el régimen bolchevique daba muestras de sobrevida y consolidación inesperada en la guerra civil y el llamado comunismo de guerra, que en ese momento expropiaba fábricas, tierras y cerraba templos. La huelga y la lucha callejera se desenvolvió en medio de una ciudad con alta población, en términos comparativos, voy a modificar el alta, con una población judía significativamente importante, muy presente en la clase trabajadora y sobre todo en el movimiento obrero. Una población inmigrante o descendiente de ella proveniente de Rusia, aquella lejana región donde se afincaba el proyecto maximalista. Una revolución rusa, vuelvo a recordar, que era referenciada como protagonizada por judíos. Nunca se dejaba de vista este aspecto. En enero de 1919, miles de trabajadores se lanzaron a la protesta, que algunas vanguardias intentaron darle un tinte cuasi insurreccional, si bien espontáneo, lejanamente inspirada en los acontecimientos soviéticos. La reacción ya la conocemos. Una reacción antiobrera, completamente desproporcionada, antiizquierdista, antiplebeya, antimaximalista y por todo ello xenofóbica y profundamente antisemita. Aquellos fueron los condimentos de la masacre y el pogrom que hoy estamos evocando a un siglo de producirse y sobre cuyos horrores debemos aún sacar tantas lecciones. Gracias.